quedan 35 minutos. Así que vamos a ver esta clase, hermanos. Se me hace todavía más sencilla. Lección número 4, el Espíritu Santo. Al momento de nuestra conversión, hermanos, ocurren 4 cosas que necesitamos saber a favor del creyente. Y vamos a ver 4 cosas. Número 1, somos limpiados de nuestros pecados. ¿Sí, hermano? Somos limpiados de nuestros pecados. Tito dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 13 y 14. Lo segundo, hermanos, que sucede al momento de nuestra conversión, somos justificados. Justificados pues por la fe, somos declarados justos, hermano. Amén. Tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es el medio de esa justificación entre Dios y nosotros? Jesucristo. Somos santificados posicionalmente, hermanos, lo que acabamos de enseñar apenas ahorita. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive Cristo en mí. Y ya no vivo yo. Patinó. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Número 4, que lo que sucede en el momento de la conversión, somos hechos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y hay otras cosas, hermano, que suceden al momento de nuestra conversión. Sí, pero no los vamos a ver, solamente vamos a ver algunas cosas que suceden. Y aparte de eso, hermano, de recibir estas 4 cosas y algunas más, el creyente recibe al Espíritu Santo en su corazón. Este hecho, hermanos, tiene muchas implicaciones. Pero primero es necesario saber por qué el creyente puede estar seguro de que tiene el Espíritu Santo en su corazón y qué beneficios recibe por este hecho. ¿Sí, hermanos? Vamos a hablar ahora primeramente de la promesa, hermanos, del Espíritu Santo. Cuando Jesús comenzó a hablar, hermanos, de su muerte, ¿se acuerdan, hermanos, que les decía es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea? Entonces dice que en Juan 14, hermanos, que sus discípulos se pusieron tristes. ¿Por qué están tristes? Tristeza ha llenado su corazón porque les dije que me voy a ir. Porque ellos habían aprendido, hermanos, a estar con Él, y Mateo está con el celular, y aprendieron a depender de Él, hermano. Pero ahora les dice que se vaya, están tristes. Pero Jesús les hace una promesa en Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os daré otro. Es decir, Jesús ya era un consolador, pero les va a dar otro. Pero la diferencia de este otro consolador a Jesús es que Jesús va a estar por un tiempo ya nada más con ellos. Pero el otro que les va a dar estará con vosotros para siempre. Y Él es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Al Jesús, hermano, mencionarlo a sus discípulos, esta promesa pues se volvió en eso, una promesa que Él hace a sus discípulos. Y como Jesús es Dios, pues Dios no miente. Así que Dios tenía que cumplir su promesa de enviar a un consolador. Si no, Dios pues no estaría. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Jesús dijo que lo iba a mandar, Dios iba a cumplir su palabra. Podemos estar seguros, hermanos, que esa petición
de Jesús de mandar otro consolador iba a ser cumplida. Esa promesa se cumplió o es cumplida en el día de Pentecostés. Esta es, hermanos, la promesa del Espíritu Santo. La computadora y me mato yo solo. ¿Quién es, hermano? El Espíritu Santo. Así que vamos a hablar sobre eso. Siempre ha habido, hermanos, confusión. Tal vez no para nosotros, pero para algunos grupos sectarios sí. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la identidad? Vamos a ver algunas cosas primeramente, hermano, de lo que no es el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver 4 cosas que el Espíritu Santo no es. ¿Qué? Ay, qué feo. Oh. Cuatro cosas que el Espíritu Santo no es, hermano. Es que es para ilustrar el punto. No es una fuerza o poder. No es la fuerza del Jedi. No es una fuerza activa, como menciona un grupo sectario, hermanos. Así es, correcto. Que dicen que es una fuerza activa. Una energía, sí. Es básicamente la imagen, hermano, que ¿cómo se llamaba unas caricaturas japonesas que y te aventaba el Goku y Guiñac también, el de los tigres, que hace lo mismo que esas caricaturas, como una fuerza, una energía, y salía esa fuerza de las manos. No es eso, hermano. Jesús dijo bien claro que Él enviaría otro consolador, no una fuerza activa ni una fuerza o poder, hermanos, o que iba a mandar una fuerza consoladora. No, Él dijo, voy a mandar otro consolador. ¿Sí, hermano? Eso creo que casi estaba todo, solamente iban a llenar muy poco ahí. ¿Sí, hermanos? ¿Una fuerza o poder? ¿Cuál es la primera? Esa es la primera, que no es. Fuerza o poder. No es una fuerza. Ya está escrito ahí que le iban a poner, no es una fuerza o poder. una fuerza o poder, lo que está arriba. Sí. Número 2, no es un ser inferior a Dios, el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? El Espíritu Santo, déjenme lo cambio, no es un ser inferior a Dios. No es correcto pensar, hermanos, que porque el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo, entonces seguramente es un ser inferior al Padre o al Hijo. No es correcto, hermanos, pensar eso. Más adelante vamos a ver que no es así. El Espíritu Santo no es inferior a ellos porque ellos lo mandaron. Sí, hermanos, tampoco es un criado de nosotros, algo que vamos a ver ahorita. Sí, hermanos, el Espíritu Santo primero no es una fuerza o poder, no es un ser inferior a Dios, es igual a Dios. Sí, hermanos. Tercero, el Espíritu Santo no es solo una unción de parte de Dios. Es que en el Antiguo Testamento, hermanos, se acostumbraba a ungir a un rey o a alguien como Elías con Eliseo, o a David, ¿verdad? Que fue Samuel y lo ungió. Y después de que lo ungían, lo que venía después era que el Espíritu Santo venía y moraba en ellos. O Sansón, que luego el Espíritu Santo vino y moró en él. No es, pero muchos asocian, hermanos, las dos cosas como juntos. El Espíritu Santo es la unción. No, hermanos, la Biblia no enseña que es una unción de parte de Dios. Y tal vez la confusión viene por costumbres del Antiguo Testamento, hermano, donde se ungía con aceite a los escogidos de Dios. Pero esa unción era externa con aceite y era realizada por un siervo de Dios.
o un sacerdote para ser más exactos. Y después vemos que esa unción, hermanos, era seguida por la acción del Espíritu Santo de venir sobre la persona. Leemos ahí y que dice, y el Espíritu Santo vino sobre, y el Espíritu Santo vino sobre Samson, y el Espíritu Santo vino sobre Saúl, y el Espíritu Santo vino sobre David, y el Espíritu Santo vino. Sí, entonces, hermanos, no es una unción. 4. El Espíritu Santo, hermanos, ¿ya apuntaron ahí, hermanos? Sí. El Espíritu Santo no es un algo que viene y va del cielo a la tierra y viceversa. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo no moraba de forma permanente. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento habitaba de forma temporal. Cuando las personas sobre quienes el Espíritu Santo moraba vivían en obediencia a Dios, el Espíritu Santo moraba en ellos. Pero cuando desobedecían, como Saúl, hermanos, que desobedeció a Dios, dice que el Espíritu Santo lo dejó y en lugar de eso vino un espíritu que lo atormentaba. Cuando Sansón pecó, hermanos, el Espíritu Santo lo dejó. Y luego vemos una seguidilla de eventos que sucedieron en la vida de Sansón. Pensó que todavía estaba fuerte y el Espíritu dio sobre él, lo pelaron, le sacaron los ojos, lo llevaron como esclavo, lo traían moliendo el trigo, y luego hicieron una fiesta y lo llevaron para entretenerse con él y burlarse y todo eso. Entonces, mientras obedecían a Dios, hermanos, el Espíritu Santo moraba en ellos. Por eso David decía, después de pecar con Betsabé. Si ustedes leen el Salmo 51, hermanos, cuando él dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu, es en el contexto. De hecho, el Salmo tiene el título. Dice el Salmo de David, después de que se allegó a Betsabé, que pecó con Betsabé, dicen algunos. Entonces, David ya sabía, hermanos, que Dios obraba de esa manera. El Espíritu Santo venía con ellos mientras obedecían a Dios. Pero cuando pecaban, les era quitado. Y David está con eso, Señor, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, no me lo quites. Pero, hermanos, David lo entendía. Sí, hermano, son esas 4 cosas que necesitamos tener claras. ¿Terminaron ahí? Vamos a hablar ahora, hermanos, acerca de la identidad del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Ya casi acabamos. 5 minutos. Vamos a ver, hermanos, 4 cosas o 4 características que una persona tiene. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la identidad del Espíritu Santo? Nos dice primero que es una persona, no es una fuerza o poder, no es un ser inferior a Dios, no es una unción y no es un algo que viene, es que sí es. Lo que vimos era lo que no es. ¿Qué sí es? Es una persona. Y una persona, hermanos, es una persona, no una fuerza. Como ya vimos anteriormente, Jesús prometió otro consolador, es decir, otro aparte de Jesús mismo. Él les dijo, voy a mandar otro. Yo soy el consolador, pero voy a mandarles otro. Yo estoy temporal, este que viene va a estar permanente. A diferencia, hermanos, del Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver algunas características, hermanos, que una persona tiene. En el Espíritu Santo, hermanos, que es una persona, Él muestra voluntad. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y el mismo Espíritu tiene voluntad, Él hace lo que quiere, porque reparte a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, una cosa no hace las cosas como Él quiere. Una fuerza activa o una energía no hace las cosas como Él quiere, es simplemente eso. Una fuerza, una energía, como una explosión. Algo que sucede y... No, el Espíritu Santo no es eso. Es una persona y tiene voluntad. 2.
El Espíritu Santo tiene sentimientos como nosotros, hermano. Efesios 4:30 dice, y no contristéis. Otra versión dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. La palabra contristar se puede reemplazar en otras versiones por la palabra entristecer. Otra característica de una persona, en este caso particular del Espíritu Santo, muestra inteligencia. Esto no lo dice porque puede enseñar, hermanos. Esto lo dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Wow, o sea que puede enseñar. ¿Una fuerza activa puede hacerlo? ¿Una cosa puede hacerlo? No. Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Aparte de eso, hermanos, se habla del Espíritu Santo con pronombres personales. Esto se pueden ver en los versículos de Juan 14, hermanos, 16 y 17. Déjenme le muestro ahí, hermanos, ¿dónde está la cita? Juan 14, 26 y 27. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. No, esa no era. Déjeme la hoja. Ok, era aquí mismo en las citas que dimos. Sí. En las citas que dimos anterior andaba buscando en Juan. 1 Corintios 12:11. Aquí habla de pronombres. Cuando hablamos de pronombres, él es él, la, los, las, ellos, tú, yo. Y esos son pronombres. 1 Corintios 12:11 dice, primero habla y dice, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Pero note que ya no dice como el Espíritu quiere, porque el pronombre él sustituye o te da a entender que está hablando del Espíritu Santo. Si usted nota en ese mismo versículo de 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Ahí él no se está refiriendo al Espíritu, es la manera de completar gramaticalmente, porque enseguida menciona el Espíritu. Entonces es la palabra que le acomoda para que tenga sentido. Y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere, pero ya no aparece Espíritu, porque él está haciendo referencia al Espíritu. Y lo mismo pasa en Juan 14:26. Dice, mas el Consolador. Cuando dice él, ese no es el pronombre que muestra que es una persona, porque enseguida menciona Consolador. Y luego dice el Espíritu Santo. Ahí tampoco él es un pronombre que se refiere a una persona, porque enseguida aparece el Espíritu Santo. A quien el Padre, cuando dice él ahí, tampoco es un pronombre como personal en el sentido de referirse a alguien, porque enseguida está Padre. O sea, ya está dando de quién está hablando él. Pero dice que el Padre enviará en mi nombre, y luego dice, Él os enseñará. Pero ya no dice el Espíritu Santo les enseñará, porque Él aquí ya está haciendo referencia, está tomando el lugar, este pronombre del Espíritu Santo. Podía haber puesto, y el Espíritu os enseñará todas las cosas, pero no, la sola palabra Él hace referencia al Espíritu Santo. Entonces son las cosas que no es, hermano, y lo que sí es que es una persona. Número 2, ¿qué más es? El Espíritu Santo, hermanos, es una de las 3 personas de la Trinidad. Cuando Mateo dio la frase bautismal, o ¿cómo decimos? O la manera de dar el bautismo,
Él dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjenme aclarar algo aquí, hermanos, y seguimos. Ese es el segundo punto. El primero es, ¿qué no es el Espíritu Santo? Y ahora estamos hablando qué sí es. Número 1, es una persona. Número 2, es una de las 3 personas de la Trinidad. Déjenme le digo esto. Dios. Miren la imagen, hermano. No se refleja en la pantalla. Dios está al centro. El Espíritu Santo está en latín. El Espíritu, no sé si viene la imagen ahí. No, ok, luego les puedo hacer llegar una copia. El Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios. El Padre es Dios. Eso es la doctrina correcta de la Trinidad. 3 personas en una sola esencia. Pero note esto. Esa es la Trinidad. Note esto. Y tal vez usted lo sabe o tal vez no, pero quiero aclararlo. El Espíritu, todos los 3 apuntan hacia Dios, hacia adentro. Ellos son Dios. Pero el Espíritu Santo no es el Hijo, hermano. El Espíritu Santo no es el Hijo. Si usted se ha referido alguna vez, pues es que el Espíritu Santo es Jesús. No es, el Espíritu Santo no es Jesús. El Espíritu Santo tampoco es el Padre. Y el Padre tampoco es Jesús. Son 3 personas separadas en un solo ser, Dios. Esa enseñanza, hermano, de que el Padre, por acá por afuera, de que el Padre es el Espíritu Santo es Jesús, Jesús es el Padre, me parece que se llama docetismo. Y esa es una herejía, no es así, hermanos. Déjenmelo aclaro. La Trinidad son 3 personas en uno. Dios manifestado en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero Dios no es el Hijo. Dios es Dios, Él es el Padre, el Hijo es el Hijo. Pero el Hijo no es el Espíritu Santo, son 3 personas diferentes y la Escritura nos muestra que tienen funciones diferentes. Pero tampoco son 3 dioses. Pero tampoco son 3 dioses. Esa es otra doctrina, no, esa es otra herejía. Aparte de esta que enseña que estos son estos, que Jesús es el Espíritu y el Espíritu es el Padre, hay otra que enseña que son 3 dioses. De hecho, la acusación de los testigos para los cristianos es que somos idólatras. Los judíos también dicen que Sí, ellos son teístas. creen que nosotros somos Ellos son monoteístas. Entonces, no, hermanos, es Dios manifestado en 3 personas, pero cada una de las personas no es el otro. No. La Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Jesús, por medio de Él y para Él. Pero Él creó toda la creación, Jesús, aunque participó Dios y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, todo esto es bueno. Entonces, cada uno, hermanos, tiene funciones diferentes. El Espíritu, hay algo que dice, algo que acabo de ver sobre apologética, tal vez has visto ese video, de que Dios envió a sí mismo para crucificarse a sí mismo, para salvarnos de Él mismo. Porque dice ese argumento que pues Dios es Jesús. Se fue alrededor en vez de venirse hacia el centro. Entonces dice, ¿por qué no creo en Dios? Porque no creo que Dios se haya enviado a sí mismo. Pero Dios no se envió a Dios. Dios se envió a Jesús. Y el problema radica, si lo miran por internet, ese argumento contra Dios, contra la existencia de Dios, es que están tomando mal. Ellos están diciendo, pues Jesús es Dios, entonces Dios se envió a sí mismo. No, Dios no es Jesús. Ese es el problema de ese argumento. O como dicen los testigos, que Jesús no podía ser Dios porque ¿quién ha matado a Dios? ¿Verdad? Dicen ellos, a ver, ¿quién puede matar a Dios? Nadie. Pero es como digo, ahí no estamos aclarando las
funciones de cada persona. Porque el origen del problema está en el malentendido de la Trinidad. Y este argumento contra la existencia de Dios dice que como Dios se envió, es decir, Dios envió a Dios, no, y Dios no envió a Dios, al Padre, Dios envió al Hijo, envió al Hijo. Y cuando Jesús se fue al cielo, Él mandó al Espíritu Santo, no se mandó a Él mismo otra vez, y no mandó al Padre. Es que el Espíritu Santo es Dios, sí, pero no es el Padre. Cuando Jesús dijo, voy a mandar un consolador, se refería al Espíritu Santo, no al Padre. Y sí, entonces son tres personas, hermano, diferentes en uno. Entonces, solo para tener claro, el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Tres, que sí es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y esto lo leemos ahí en Hechos 5, 3 al 4. Recuerdan, hermanos, que se quedaron con la muralla Ananías y Zafira, y cuando Pedro los confronta le dice, ¿por qué llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Aquí es para que mintieses al Espíritu Santo, pero luego adelante le dice, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y eso no era cierto, le había mentido al Espíritu Santo. Y dice, no, pues es que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios, no el Padre. El Espíritu Santo es Dios. Cuando Ananías le mintió al Espíritu Santo, correcto. Y luego cuando dice Pedro, no has mentido a los hombres sino a Dios, es correcto, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero no le dijo, le mentiste a Jesús. Le mentiste ni al Padre, le mentiste a Dios. Entonces el punto aquí es que Pedro hizo al Espíritu Santo igual a Dios. Y eso es correcto. Si el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios, pero el Padre no es Jesús, Jesús no es el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, cada uno con diferentes funciones y manifestaciones. Jesús fue manifestado en carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, presenta los mismos atributos que Dios. Por ejemplo, omnipresencia. Nosotros estamos aquí en Stephenville, hermanos, en el sur de Estados Unidos, en el occidente del mundo, del globo terráqueo. Somos occidente. Pero ustedes creen que hay cristianos ahí en China, hermanos. ¿Y ellos tienen el Espíritu Santo? ¿Y nosotros también? Entonces, si ellos lo tienen en este momento y nosotros también en este momento, es que el Espíritu Santo tiene el mismo atributo que Dios. Es omnipresente. Recuerden, hermanos, que en el versículo se me pasó esto. Jesús les dijo, hablando del Espíritu Santo a los discípulos, y el Espíritu Santo estará con vosotros y en Jesús. El Espíritu Santo ya estaba con ellos, hermano, con los discípulos, pero estaba en el sentido como Simón está con nosotros. Aquí estamos todos, mira, ahí está Simón. El Espíritu Santo estaba con ellos, pero no estaba en ellos todavía. Cuando Jesús se fue es cuando les dice, está con ustedes, pero estará en vosotros. ¿Sí, hermano? Pero eso ocurrió cuando Jesús se fue, entonces ya vino a estar, ya no con nosotros, sino nosotros. Entonces, es omnipresente también el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el Padre no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y Él está diciendo, porque ahorita en presente mora con vosotros y en el futuro estará en vosotros. Ya no le dice estará con vosotros, ahora va a estar adentro. Esto significa, hermanos, que si está con otros cristianos ahorita, es omnipresente. Recuerde, Satanás no es omnipresente, hermanos. Satanás está en un solo lugar, donde no sé, pero por eso tiene legiones de demonios. Son los que andan. Él no es omnipresente y tampoco omnisciente, porque si hubiera sabido las escrituras como presumía,
a sus ángeles mandará que te guarden, hubiera sabido que iba a resucitar al tercer día, iba a subir al cielo. Si hubiera sabido Satanás, no lo hubiera crucificado. ¿Sí? Entonces, no sabía lo que le esperaba. Correcto. Omnisciente, hermanos. Omnipresencia, omnisciencia. El Espíritu Santo, hermanos, conoce las profundidades de Dios. 1 Corintios 2, 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo que Dios sabe, lo sabe el Espíritu. Una pregunta, Sí. ¿es que omnisciencia y omnisciente diferente? No, omnisciencia es el atributo, omnisciente es que posee ese atributo de omnisciencia. Omnipotencia es el atributo, él es potente, es ese atributo en él. No, omnisciente. Sí, todos los demás igual. Porque es omnisciente o omnisciencia. Es el mismo. Sí. Omnisciencia es el atributo, es por decir, llamar el atributo por un nombre, pero Dios es omnisciente. Este es el atributo, la omnisciencia, pero Dios tiene ese atributo, por lo tanto Él es omnisciente. La omnipresencia es el atributo, Dios lo tiene ese atributo, por lo tanto también es omnipresente. ¿Y cuál es el otro? Omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Ese es el atributo, omnipotencia. Dios lo tiene, sí, entonces es omnipotente. Sí, que todo lo puede. Otro tercero, pero ese no viene aquí, hermanos. Otro tercero es eternidad. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene fin. Ni tiene. ¿Quién creó a Dios? También no es la pregunta. Pues Dios no lo creó a nadie. No. Además, las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las que no están Pero se reveladas, puede ¿verdad? Pero no, porque hay otras preguntas que hacen bien Sí. así que Esa de- uno entiende. ni esa cómo. pregunta de quién creó a Dios, bueno, luego de ahora nos traerá una clase de apologética, pero pueden buscarla. También hay un video en Facebook que ponen seguido quién creó a Dios, y ahí se explica ese argumento. Que Dios sabía todo, para Entonces, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios ya se movía sobre la faz de las aguas. También sabemos, hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. 4. El Espíritu Santo, hermanos, es nuestro ayudador. Uno de los propósitos de Dios, hermanos, al enviar a su Espíritu Santo es el de proporcionar un ayudador a cada creyente. No nos confundamos, hermanos, no estamos hablando de un sirviente, de un criado. El Espíritu Santo no es eso. Hablamos de una persona que nos ayuda, que nos asiste a hacer la voluntad de Dios y nos enseña a tener comunión con Dios. Esto es alentador para nosotros, especialmente, hermanos, en esta clase donde estamos hablando de formación espiritual. Dios no nos deja solos, hermanos, en nuestra formación espiritual. Nos dio su Espíritu Santo para ayudarnos y, como dice la Escritura, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Sí, el Espíritu Santo nos ayuda, hermanos. Ya Pablo dice, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos orar, es lo que dice Pablo, pero el Espíritu Santo nos compone las oraciones para que lleguen perfectas a Dios, no lleguen tan mal hechas. ¿Verdad, hermano? El Espíritu Santo las capotea y las arregla, las perfecciona, porque Él intercede por nosotros. Nos faltaba otro punto. ¿Le acabaron aquí, hermano? De ese sí, no 4 no. Vamos a ver otro punto, hermanos. Este es otro tema, ya no es de los 4 que vimos ahorita. Vimos
¿Qué no es el Espíritu Santo? Que sí es el Espíritu Santo, y entre esos puntos vimos que es una persona y vimos que también tiene los atributos de Dios, por lo tanto es Dios. Ahora vamos a hablar de la permanencia y morada del Espíritu Santo. Una de las cosas que debemos notar, hermanos, es que la permanencia del Espíritu Santo antes del Pentecostés era temporal, algo que mencionamos ahorita. Si leemos esta declaración de David que mencionamos, hermanos, nos queda claro que el Espíritu Santo podía ser quitado de la persona cuando ésta no estaba en comunión con Dios. David dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero en el contexto de cuando pecó con Betsabé, él sabía que por su pecado Dios le podía quitar el Espíritu Santo. ¿Iban a llenar algo ahí? No. Poquito, sí, ¿no? Sí. Me dicen cuando acaben. ¿Sí, hermanos? Jesús, hermano, cambió todo. Es Jesús, hermanos, quien declara un cambio en la permanencia y la morada del Espíritu Santo cuando anuncia el envío de este nuevo Consolador. Miren lo que dice ahí, hermanos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Antes, hermanos, era temporal, ahora va a estar para siempre. Y algo más, hermanos, que agrega el pasaje, ahí en el versículo 17. Creo el versículo ahí está, ¿verdad, hermanos, escrito? No está solo la cita. Solo la cita, ok, no necesitan escribir la cita, hermanos. Ajá. Solamente que Jesús declara un cambio en la permanencia y la morada del Espíritu Santo. La frase ¿También sí viene está- ahí? La frase sí está así. Ok, bien, lo siguiente es, hermanos, esta frase del verso 17, algo que mencionamos ahorita. Jesús declara un cambio en la morada del Espíritu Santo. Ahora no solo va a morar con los discípulos, pero ahora va a morar en los discípulos. También notemos que Jesús declara un cambio en la permanencia de la morada del Espíritu Santo con el hombre. Jesús dice que ahora el Espíritu Santo va a estar con el creyente, hermanos, para siempre. Gloria a Dios. Esto es un consuelo para nosotros, hermanos. Si hay algo que usted y yo, hermanos, como decía la hermana ahorita en un comentario, la hermana Eva, cuando hablamos en la clase pasada de la santificación, que hay quienes sienten como que, ay, es un monte Everest que no puedes escalar y mejor te rindes. No, este es el consuelo, este es lo que nos debe de dar ánimo, que se nos dio un consolador que nos ayuda en nuestras debilidades, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que está con nosotros todos los días, que estará con nosotros para siempre. Entonces Jesús le llamó consolador. Y que no somos nosotros mismos. Correcto, y la palabra consolador, hermanos, es en griego paracleto. Compañero. Y paracleto significa uno que viene al lado de otro para. Hasta ahí es la definición. Uno que viene al lado de otro para, porque ya puede ser diferente. Cuando fallece un ser querido tuyo, uno viene a tu lado para, en este caso, consolarte. Pero estás triste y viene uno al lado tuyo para animarte. Entonces, el para qué, hermanos, puede ser muchas cosas. Pero Jesús... Menos un acusador, porque a veces se ve el Espíritu Santo como que se acusa de pecado, pero no. Bueno, está tomando el lugar del diablo, que es el acusador, el acusador de los cristianos. Él nos guiará. Me gusta, hermanos, que dice que Él nos guiará en toda verdad y en toda justicia. Y Él redarguirá
al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí y lo demás. Entonces, hermanos, este es el consuelo que tenemos, que no estamos solos. ¿Terminaron aquí, hermanos? Es importante, hermanos, conocer bien quién es el Espíritu Santo. Amén. Fallar en conocerle bien es arriesgarse a no entender los propósitos de Dios al enviarlo a morar con el creyente. Es obvio, hermanos, que el hecho de que el Espíritu Santo more en el creyente por siempre, es parte del plan divino de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, en resumen, es una persona. Esto es lo que vimos en la clase. Pero no una persona solamente, sino la tercera persona de la Trinidad. Fue prometido por Jesús a sus discípulos y enviado por el Padre no solo a estar con los discípulos, pero a estar en los discípulos y por todos los días desde su conversión hasta que muera o el Señor regrese por los suyos. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo porque comparte los mismos atributos o perfecciones divinas que son reconocidas en Dios Padre y en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es hermoso saber, hermanos, que Dios conoce la debilidad del hombre y por eso parte del rol del Espíritu Santo es el de ser ayudador del creyente en sus debilidades, como decía Pablo, que cabe mencionar, hermanos, son muchas nuestras debilidades. Esto debe de ser aliento, hermanos, a todo creyente, sabiendo que Dios no ha dejado a sus hijos solos mientras Jesucristo regresa. Una de las preguntas, hermanos, que venía en la clase anterior, en la 3 me parece, decía, ¿debemos orar al Espíritu Santo? No, es al Padre. En el nombre de Jesús, por medio del Espíritu. ¿O me equivoco? Bueno, esa es la pregunta. ¿Debemos orar al Espíritu Santo? Miren, déjenme les digo esto. Pues yo, perdón, yo sí Platicar, me he digo que dirigido- sí. yo- Sí, platicar. sí, la respuesta es sí, Laura. Pues sí, yo sí me he dirigido, o sea, al Padre, pero en medio de la oración también a veces me dirijo ya sea a Jesús, pues para dar gracias por salvación y al Espíritu Santo pues, para que Él nos ayude, pues ir en la clase, porque Él es el que nos va a enseñar y nos va a... Déjenme, busqué la pregunta porque viene ahí en la clase anterior y quería encontrar mejores palabras que las mías. Hermana, ¿le puedes cambiar la gráfica que tenía? ¿A la anterior o para adelante? A la del Padre, Padre y Hijo y el Espíritu. Espíritu. ¿Cuál es el papel? ¿A quién debemos orar? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Era la pregunta que puse ahí y me encontré esta respuesta que es como creo también, como dice Deborah. Respuesta: toda oración debe ser dirigida a nuestro trino Dios. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. La Biblia enseña que podemos orarle a uno o a los tres, porque los tres son uno. Oramos al Padre con el salmista: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Salmo 5:2. Aquí está orando al Padre. Pero podemos orar al Señor Jesucristo. Oramos como al Padre porque ellos son iguales. El orar a un miembro de la Trinidad es orarle a todos. Esteban, mientras era martirizado, oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. También oramos en el nombre de Cristo. Pablo exhorta a los creyentes efesios a darle gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Jesús les aseguró a sus discípulos que cualquier cosa que pidieran en su nombre, significando su voluntad, les sería concedida. De manera similar se nos dice que oremos al Espíritu Santo
y en su poder. El Espíritu nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo o qué pedir. Romanos 8:26, Judas 1:20. Tal vez la mejor manera de entender el papel de la Trinidad en la oración, y es como hago yo, hermanos, es que oramos al Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Amén. Los tres son participantes activos en la oración del Y creyente. sientes que estás con los tres. Sí, correcto. Siempre empezamos, Padre bendito, Señor, en este momento yo te pido, y terminamos diciendo, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, pero yo nunca agregaba la tercera persona de la Trinidad. Fue hasta también unas conferencias de ante su palabra, no sé con quién. De hecho, el pastor Turquén Michelén me parece que ora así, y tal vez de allí lo aprendí. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús, y yo agrego ahora en el poder de tu Espíritu Santo oramos. Amén. Entonces, los tres son uno, involucramos a los tres porque cada uno tiene una función diferente. Como decía, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Como decía Débora, en las clases es el Espíritu el que nos enseña, es el que nos redarguye a través de la palabra, pero queremos que el Espíritu Santo haga su obra de convencimiento, porque el Espíritu, una de sus funciones del Espíritu Santo es convencer. Dios el Padre convence, por supuesto, Jesús, pero la Escritura nos dice que es el Espíritu Santo quien convence al hombre. Entonces le pedimos que lo haga. Jesús es el intercesor también. Y Jesús, ¿tienes por ejemplo, a Timoteo 2:5, me parece? Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, no la Virgen ni nadie más. Entonces, cada uno, hermano, de los tres tiene su parte dentro de la oración. Nosotros como creyentes debemos de aprender a orar, hermanos, de una manera que honre a la Trinidad de Dios. De una manera que participen los tres. De hecho, el que está con nosotros cuando vamos en el carro, cuando estamos en la casa, es el Espíritu Santo. Porque hasta incluso, hermana, nos va redarguyendo. Usted se Todo pasa el el acto, tiempo está se ahí. pasa el alto, Todo diciendo el nadie me vio. Y como dice la hermana, va con nosotros en el carro. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le porque pone? está en nosotros. Mira, te pasaste, No, ¿y qué pasó? Y nos O sea, redarguye, hermano. Sí. Aún en las cosas más Sencillas. mínimas, en las cosas más sencillas, es la obra del Espíritu Santo que obra. ¿Sí, hermano? Es que creo que las peticiones que hacemos es como una dependencia del gobierno. Cada gobierno tiene cada dependencia que trata cada problemática, ¿verdad? En este caso, cuando tenemos que pedir sabiduría, pues tenemos, o como ese entendimiento, tenemos que orar al Espíritu Santo. Inclusive en mis oraciones yo digo Dios, Espíritu Santo, ¿verdad? Y así cada uno de sus de la Trinidad tiene su función. O sea, también se puede orar así, Sí. de esa manera. Entonces, Sí, no hay. La pregunta y la lección era que si deberíamos orar. Y yo agrego, no hay nada pecaminoso, hermanos, en orar al Espíritu Santo. Lo hacemos, deberíamos hacerlo. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Tanto esto es temprano, estamos despedidos. Dios les guarde. Vamos a orar, hermanos, para terminar y poner todas las manos de Dios. Así que cuídense mucho esta